entonces, Proverbios. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer versos 32 y 33, ¿sí? Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versos 32 y 33, dice: no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese verso del versículo 1 del capítulo 11 debería estar ahí unido, no debería pertenecer al 11, sino al final del capítulo 10, ¿no? Ahí el que hizo los números se le pifió ahí una oración. Va justo, termina ahí el capítulo 10, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por haber puesto en el corazón de cada uno poder estar aquí en esta tarde. Deseamos en verdad honrarte a ti. Confiamos, Padre, en el diseño que tú has hecho para el desarrollo de tu obra aquí en la tierra, tu iglesia, congregándose, sirviéndonos mutuamente, pero también edificándonos para poder ser útiles en la extensión del Evangelio aquí en este lugar. Y deseamos, Padre, que ahora al acercarnos a tu palabra, tú la uses de acuerdo a tus propósitos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esos versículos que acabo de leer, versículo 32 al 33, 32 y 33 del capítulo 10, esos versos son la conclusión, ¿sí? Es la conclusión de un tema que el apóstol Pablo comenzó en el capítulo 8, versículo 1, ¿sí? Si usted quiere entender esos capítulos de Corintios, están todos juntos. Debería ser todo un solo capítulo, en realidad, desde el 8.1 hasta aquí, hasta finalizar el 10 o hasta el 11.1, porque es todo un solo tema. Si bien cuando uno lo lee, empieza a leer y va pasando, cuando ya llega al 9, a la mitad del 9, ya se olvidó lo que estaba diciendo en el 8 y pierde el hilo, ¿no?, de lo que estaba diciendo Pablo. Pero es interesante ahí simplemente una acotación que no es con el tema de esta tarde, pero simplemente poder hacer notar cómo Dios usó a los escritores bíblicos de acuerdo a su manera de escribir. Por ejemplo, todo lo que dijo Pablo en 3 capítulos, ¿sí? Juan lo dice en 2 versículos. Juan, por ejemplo, dice: el que dice que anda en luz y está en tinieblas, bueno, no conoce a Dios. Listo, punto, y coma, otro tema. Bueno, pero Pablo es muy diferente. Pablo empieza un tema y después hace un paréntesis grandísimo para poder explicar algo de lo último que dijo. Y después, si uno no entendió el paréntesis, parece como que pasó el tema. No, y después retoma y sigue hablando de lo mismo. Bueno, este es un párrafo, un tema bastante extenso, que ocupa esos capítulos, ¿sí? Es un solo tema que se está hablando allí y lo concluye aquí el apóstol Pablo en esos versos 32 al capítulo 11, versículo 1, ¿sí? Y así como Pablo en el capítulo 7 responde las preguntas que los corintios le hicieron acerca del matrimonio, ¿sí? Si uno va leyendo la carta a los corintios, hay varios momentos que él se ocupa de responder preguntas que los corintios le hicieron sobre diferentes temas, ¿sí? Capítulo 7 se nota que responde preguntas que le mandaron una carta que nosotros no tenemos, los corintios, y Pablo va respondiendo en esta carta, ¿sí? Sí, así como respondió del matrimonio, a partir del capítulo 8, ¿sí? Pablo responde las preguntas que los corintios le hicieron acerca de los ídolos. Ese es todo este tramo. 8 hasta el 11 va respondiendo unas preguntas que los corintios le hicieron acerca de los ídolos, ¿sí? Y la respuesta de Pablo justamente se extiende hasta aquí, hasta el verso 1 del capítulo 11. La pregunta es: ¿cuáles preguntas le hicieron? ¿Cuáles fueron las preguntas que le hicieron a Pablo, los corintios? Bueno, no están en el texto las preguntas. No, Pablo no pone y dice: bueno, ¿ustedes se acuerdan que me preguntaron tal cosa? Bueno, le respondo esto. No está en el texto eso, ¿sí? Pero nosotros podemos deducir cuáles eran las preguntas por la respuesta, sencillamente así, ¿sí? Por lo que Pablo responde podemos deducir cuáles eran las preguntas de los corintios en cuanto a este tema, ¿sí? Y los corintios le preguntaron al apóstol Pablo si estaba bien participar de la carne que se vendía en la carnicería y que previamente así había sido ofrecida a los ídolos. Una cosa rarísima para nosotros, ¿no? Hoy va a la carnicería y uno no piensa que el carnicero acaba de ofrecer ese lomo a un ídolo. No pasa eso hoy en nuestros días, pero en aquellos tiempos pasaba, ¿sí?
y había armado una disputa en la iglesia de Corinto acerca de ese asunto, ¿sí? Le preguntaron eso. ¿Por qué le preguntaron eso? ¿Por qué le preguntaron si podían comer de la carne que se vendía en la carnicería, ¿sí? Que previamente había sido ofrecida a los ídolos? Bueno, porque se había suscitado ahí en Corinto un problema semejante al de Romanos 14, que fue lo que vimos el sábado pasado, el problema en la iglesia de Roma, ¿verdad? Pero en este caso el problema es en sentido inverso, ¿sí? El problema de Romanos 14, de aquel pasaje, se trataba de judíos que mantenían sus costumbres dietéticas y sus festividades, ¿se acuerdan? Se había suscitado un problema, que los judíos estos, que eran inmaduros todavía en su fe, decían, no podemos dejar de celebrar las fiestas que estamos acostumbrados, mantener esa dieta, porque sentimos que estamos pecando contra el Señor si dejamos de hacerlo. Y después estaban otros que eran con más conocimiento, más maduros, y dicen, no hay problema. No hay ningún problema si dejamos esos rituales del Antiguo Testamento, del pueblo judío, porque de eso no depende nuestra fe. Y estaban esos, y también tenían razón, los dos grupos tenían razón, ¿verdad? Pero en este caso, en el caso de la iglesia de Corintio, se trata de gentiles creyentes que habían dejado de consumir carne de la carnicería porque estaban convencidos, ellos estaban convencidos que al hacerlo, al consumir esa carne, estaban pecando, ¿sí? Ese era el problema que se suscitó en Corinto. Gentiles, en este caso no eran judíos, sino gentiles que se habían convertido de la ciudad de Corinto, que estaban acostumbrados a comer antes de conocer a Cristo esa carne, y ahora que conocieron a Cristo dicen, no, no podemos, porque esto fue ofrecido a los ídolos, entonces no podemos, estamos pecando al hacer eso, ¿sí? Ahora, ¿por qué creían que estaban pecando ellos? ¿Por qué creían estos creyentes nuevos que estaban pecando? Bueno, porque en aquellos tiempos no había carnicería, porque uno dice, bueno, que vaya a otra carnicería. Bueno, no había, ese era el problema. No había otra carnicería, ¿sí? Ese era el gran problema allí. Sí, no había carnicerías como en el día de hoy. Y la que se vendía en aquellos era aquella justo que había sido ofrecida a los cultos idolátricos. En realidad era la carne que había en ese momento. Había muchos templos idolátricos en la ciudad de Roma y la carne que se ofrecía, parte de lo que no se quemaba o lo que no consumía el sacerdote o los líderes religiosos de esos ídolos, bueno, se ponía para vender. Se ponía para vender y uno podía ir a comprar carne para consumir, ¿no? Esa era la costumbre en aquellos días, ¿sí? Y el problema era que el contexto de esos cultos idolátricos, aparte de que era idolatría, es que había mucha depravación y mucha inmoralidad. Había sacerdotisas en realidad en esos cultos que en realidad no era otra cosa que mujeres de mala vida, decimos nosotros, ¿no? Eso eran las sacerdotisas de esos cultos. Bueno, toda esta gente que se convirtió en Corinto sabía todo ese trasfondo. Venía de ese trasfondo. Sabía todo lo que se hacía detrás del churrasco que vendían en la carnicería, ¿no? Así que estos gentiles recién convertidos, que no solo sabían todo esto, sino también participaron en su vieja vida de esto, en esos cultos, sintieron repulsión. Apenas se convirtieron, sintieron repulsión por todo eso, ¿no? Y como muestra de su fe en Cristo, decidieron abstenerse porque consideraron que incluso la carne estaba infectada por los ídolos. Ellos tenían esta convicción, estoy comiendo y esto ha sido ofrecido al ídolo. El ídolo está ahí. Esa es más o menos la idea de lo que ellos pensaban, ¿sí? Por eso no querían consumirlo. No estás consumiendo ese ídolo también. Es la idea que tenían, ¿sí? Pero en la misma iglesia, en la iglesia de Corinto, había hermanos que tenían conocimiento. Así dice Pablo en capítulo 8. Había otros que tienen conocimiento, ¿sí? Y ellos que tenían conocimiento llegaron a esta conclusión. Un ídolo no es nada, en realidad, porque es una invención humana, es un pedazo de madera, de yeso, de metal, que no tiene vida, no tiene nada. Por eso dice, un ídolo no es nada, no es algo que tiene vida. No existe en realidad nada dentro del ídolo. Esa es la conclusión a la que llegaron, ¿no? Porque hay un solo Dios verdadero. Y todos los ídolos son invenciones humanas, sin vida, sin poder alguno. Por ende, decían esto con conocimiento, no hay tal cosa como carne contaminada por un ídolo. Se puede comprar y comer sin estar pecando. Y ellos tenían razón en lo que estaba diciendo. Porque Pablo mismo en el capítulo 8 va a afirmar esa idea, ese razonamiento, diciendo, yo sé que un ídolo no es nada en el mundo, no existe tal cosa, es una invención humana, y también sé que nada es impuro en sí mismo, o sea, hablando de la comida, hablando de la carne, ¿sí? Pablo dice, tienen razón en lo que están diciendo ellos, el razonamiento que llegan,
por medio del conocimiento, ¿sí? Así que algunos en Corinto tenían este conocimiento y se sentían libres en el Señor para comprar de esa carne e incluso comer en la misma carnicería. Así que parece ser, por lo que dice la carta, parece ser que también no solo compraba, sino que podía quedarse a comer ahí. Como hay algunos lugares hoy que aparte de venderte, te ponen una mesita para que vos consumas ahí. Pareciera ser que ese es el asunto, por lo que dice después en capítulo 10, que vamos a hacer mención en esta tarde también. El asunto es que esto, entre los que eran nuevos y decían, no como porque estoy pecando, y entre aquellos que tenían conocimiento y dicen, no hay ningún problema, no pecamos, se produjo una división. Otra división más, más o menos parecida a la de la iglesia en Roma, ¿sí? Entonces, una vez más se presenta el caso de algo que en sí mismo no es pecado, ¿sí? No es pecado, pero divide a la iglesia. Una vez más, una cuestión que en sí mismo no es pecado, pero divide a la iglesia. Bueno, ¿cuál es la respuesta del apóstol Pablo en estos capítulos de 8 al 10? Al final, incluyendo el verso 1 del capítulo 11. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? ¿Sí? Ante este dilema. Bueno, la respuesta es una sola. Pablo en estos capítulos 8 al 10 dice una sola cosa. Ahora, imagínense lo que es Pablo para decir una sola cosa, nos escribe 3 capítulos. Una sola cosa dice Pablo en estos capítulos. ¿Qué dice? No sean tropiezo a nadie. Ese es el mandato que guía, esa es la idea que guía todos estos capítulos. Escribió todo esto Pablo para decirle a esos que tienen conocimiento, no sean tropiezo a nadie. Capítulo 8, versículo 9, dice así, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo a los débiles. Ese es el mandato de todo este largo tema que Pablo aborda aquí, ¿no? Porque le preguntaron, ¿qué problema hay? Los que tenían conocimiento, Pablo, ¿qué hacemos con esto? Bueno, no sean tropiezo, le respondió, sencillamente eso. ¿Qué es un tropiezo? ¿Qué es ser un tropiezo? Bueno, es hacer que con mi conducta y mis decisiones, el otro, ¿sí?, caiga de la comunión con los hermanos, de su firmeza en la fe y de su proceso de crecimiento. Yo puedo, con mi conducta como creyente, sobre cosas que la Biblia no cataloga como pecado, pero yo las practico porque me siento en libertad, puedo llegar a ser, si están mal usadas, porque eso, como vimos la semana pasada, eso realmente daña la conciencia de mi hermano, yo puedo hacer que ya se pierda la comunión de la iglesia, en verdad empieza a no andar tan firme en la fe, incluso yo puedo ofenderlo al punto de que no empieza a retroceder en lugar de crecer en la vida espiritual. Le crea un conflicto, esa es la idea de lo que se dice acá, ¿no? Así que tampoco debemos ser tropiezo a los inconversos de la misma manera, manteniendo una conducta que los aleje del Evangelio. A veces como creyentes nos sentimos libres de algunas cosas porque la Biblia no lo llama pecado, pero no percibimos nosotros cómo eso lo está viendo una persona que no conoce al Señor. Y si me ve haciendo tal cosa, como pasaba aquí en el caso de una comida ofrecida a los ídolos, lo va a tratar en capítulo 10 Pablo, va a decir, tengan cuidado, porque ustedes pueden estar dando una imagen a esos que sí están participando pensando que están ofreciendo a un ídolo que para ellos está vivo en sus corazones. Bueno, podemos alejarlos del Evangelio, podemos dar una imagen equivocada, podemos hacerles pensar a ellos que el cristianismo también aprueba la adoración a los demonios, porque eso finalmente es lo que era, ¿no? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Así que ser tropiezo a creyentes es un asunto más serio, queridos hermanos, de lo que pensamos. En Mateo capítulo 18, Cristo dijo que si alguno hace tropezar a uno de mis pequeños, no está hablando de niños en el sentido literal, sino habla de creyentes nuevos en Mateo 18, ¿sí? Si alguno hace tropezar a uno de estos mis pequeños que creen en mí, mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y echarse a lo profundo del mar, que es una de las expresiones tan fuertes que escuchamos de Cristo en los evangelios. Si haces tropezar a un creyente nuevo en su fe, dice lo mejor que podés hacer, o sea, tendrías que hacer esto para saber lo grave que es. Atarte una piedra de molino al cuello y echarte a lo profundo del mar. Es grave lo que hiciste. Es una hipérbole que utiliza Cristo ahí, ¿sí? Para hacer entender que no es una cosa menor, que nosotros andemos por este mundo, por esta vida, sin tener en cuenta a los demás con las cosas que hacemos, con la música que escuchamos, con los lugares que frecuentamos, con la ropa que usamos, con la manera en que nos comportamos. No es cosa menor. Pablo dice, y Cristo obviamente también lo dijo, es un asunto muy serio. Un asunto tan serio que el mismo contexto de Mateo 18 se nos dice que hay un procedimiento, de disciplina que se activa cuando algo es
así sucede en la iglesia. Han notado que en Mateo 18 se habla acerca de la disciplina en la iglesia. Ve y habla con la persona, si no te escucha, ve con 2 testigos, y si no escucha, llévalo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si no escucha la disciplina, termina concluyendo que es una persona no salva. Esa es la idea de esa expresión, ¿no? Está todo dentro de ese contexto de alguien que hace caer y tropezar a un creyente nuevo. ¿Sí? Esa es la idea ahí, así que es un asunto serio. Pero Pablo en estos capítulos, a fin de que es un asunto tan serio, ya entendemos por qué se extiende tanto, ¿no? Pablo argumenta a favor de esta exhortación de no ser tropiezo, ¿sí? Pablo argumenta a favor de esta exhortación diciendo 3 cosas. O sea, en esos capítulos dice 3 cosas Pablo, para argumentar a favor de esa expresión no ser tropiezo. Podríamos decir así, ¿por qué no? Si algún cuadrito dice, pero ¿por qué, Pablo, yo debo hacer caso a tu mandato de no ser tropiezo? Bueno, le da 3 razones acá, 3 argumentos para cuidarse y no ser tropiezo a los demás, ¿sí? Primero los anima al autosacrificio. No los voy a leer a los textos, pero ustedes los tienen todos ahí anotados, después los pueden leer en casa, ¿sí? Pero en el capítulo 9 habla de una sola cosa. Pablo habla del autosacrificio. Y ahí habla Pablo de que él renunció a sus propios derechos para no ser tropiezo a otro. Todo capítulo 9, Pablo habla de los sacrificios que él hacía para ganar a otros. Dice, agrado a todos en todo, me echo a todos de todo, está en ese capítulo 9. ¿Cuál es el contexto de eso? Pablo lo que está diciendo es, yo trato en verdad de no ser tropiezo a los demás para ganarlos para Cristo, ya sea a los incrédulos o ya sea a los hermanos en la fe para ayudarlos a crecer. Hay un autosacrificio, ¿sí? Un morir a uno mismo. Así que lo primero que Pablo dice para apoyar este argumento de no ser tropiezo es, nosotros en Cristo debemos estar dispuestos a morir para que el otro, mi hermano, pueda crecer en la fe. El segundo argumento que Pablo presenta en este tema, que en estos capítulos, es que él advierte acerca del peligro de caer en la idolatría, y eso es capítulo 10, la primera parte del capítulo 10, un pasaje muy conocido porque ahí se cita, el apóstol Pablo se remite al Antiguo Testamento para recordar el pueblo de Israel en el desierto, y empieza a decir, vieron que todos salieron de la esclavitud del Egipto, todos caminaron bajo la nube, todos fueron bautizados en la nube y en el fuego, en la columna de nube y en el fuego. Bueno, todos experimentaron esa maravilla de Dios, pero todos perecieron en el desierto por idolatría. Y entonces les dice, guarda, tengan cuidado. Ustedes dicen, yo tengo libertad, pero guarda que la libertad de ustedes no les lleve justamente a caer después en la idolatría. Dice, no se confíen en esto de la libertad cristiana, como para decir, yo soy libre, si yo lo puedo hacer, porque puede ser que en algún momento eso los lleve a ustedes a caer en la idolatría, se empiecen a deslizar y sean llevados a la idolatría. Está diciendo, miren, tienen libertad. En ese mismo contexto donde dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, porque en realidad yo estoy confiado participando de eso, pero ahí nomás cerquita, yo tengo gente adorando a los demonios. Yo puedo ser tentado a la idolatría. Así que tened cuidado cómo manejas tu libertad cristiana, porque en verdad podés vos mismo llegar a caer en pecado. En algo que en realidad no está catalogado como pecado, pero te puede llevar al pecado de la idolatría en este caso, ¿sí? En otros asuntos puede ser que yo me confíe tanto que sea llevado a otro tipo de pecados, ¿no? No poniendo los límites necesarios a mi libertad cristiana. Entonces les da un llamado de atención aquí a no ser tropiezo, no solo por mi hermano, sino por mí mismo, ¿sí? De que yo no sea tentado a caer en un pecado. Y el tercer argumento que Pablo da aquí, que eso es la otra parte del capítulo 10, es que Pablo señala en tercer lugar el pecado de ser partícipe implícito de un pecado, o sea, del pecado de otro. Ser partícipe implícito del pecado de otro. ¿Sí? Versículo 20 dice del capítulo 10 de esta manera, capítulo 10, versículo 20, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a esos ídolos, en realidad los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Dice un ídolo no es nada. No es nada. Pero de manera implícita ellos están adorando a los demonios en realidad. Entonces yo no quiero que ustedes, al ir ahí tan libremente, terminen en realidad siendo partícipes del pecado de adoración a los demonios. Que incluso los gentiles mismos quizás ni se daban cuenta que estaban adorando a los demonios. Para ellos era una cosa de madera, de yeso, de metal, lo que sea, pero en realidad todo eso tiene que ver con
la idolatría a los demonios, que lo que quieren es que justamente tú no adores al Dios verdadero. Detrás de eso hay algo más, dice Pablo. Y yo no quiero que te hagas partícipe de eso. Así que hay una tercera razón por la cual digo no sean tropiezos. Cuídense que su libertad cristiana no sea realmente un libertinaje. Cuídense, en verdad, pónganle límites a lo que hacen, lo que dice Pablo. Porque en realidad también podrías estar participando de pecados ajenos, de una manera implícita, ¿no? Así que estos son los tres argumentos que Pablo da para afirmar o argumentar a favor de esa expresión no ser tropiezo. ¿Por qué? Bueno, anima ahí al autosacrificio, ser igual que Cristo, el peligro de caer en la idolatría y el peligro de estar siendo partícipes del pecado de otros, ¿no? Interesante eso. Bueno, ¿cuál es la conclusión a la que Pablo llega? Bueno, el principio de no ser tropiezo glorifica a Dios. Pablo dice eso allí. Si comen o beben o hacen otra cosa, como diciendo, dentro de este principio entra todo, entra todo. Hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esta norma evidencia justamente el carácter de Cristo, que es autonegación por amor a los demás. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Ajustarse a esta norma de no ser tropiezo a los demás es predicar el Evangelio en carne viva. Es vivir de acuerdo a la verdad del Evangelio, porque yo tomo mi cruz, muriendo a mi comodidad, muriendo a mis gustos personales, muriendo a mis derechos. Yo estoy siendo como Cristo, muero a mí mismo, es lo que Cristo hizo. Así que esto de no ser tropiezo a los demás debería ser en nosotros tan real y tan vívido que nosotros escapamos de esa frase tan común. ¿Qué me importa el otro? A mí me gusta y yo lo uso. Bueno, eso sería contrario al pensamiento de Cristo, ¿verdad? Sería muy orgulloso y egocéntrico. Y ese no es Cristo. Y ese no es el cristianismo. Y tampoco ese es el Evangelio, ¿sí? Así que deberíamos tener nosotros cuidado de caer en esa idea tan arrogante, tan egocéntrica, tan desconsiderado con los demás, decir, a mí no me importa el otro, si no le gusta que no mire, las frases tan comunes, ¿no? Que nosotros solemos, bueno, si no le gusta la foto que subo en mi Facebook, que no mire mi Facebook. Bueno, eso lo puede decir gente en el mundo, pero el creyente no puede decir eso. El creyente debe tener mucho cuidado con todas las cosas que hace, porque es creyente todo el tiempo, hasta cuando usa su Facebook, su Instagram, que no sé qué es todavía, hasta cuando usa todo eso, sigue siendo creyente. Y quienes lo miran a través de esas redes sociales saben que usted es creyente. Y usted podría estar en verdad dando una idea equivocada de lo que es el cristianismo a través de eso, ¿sí? Así que Pablo dice, cuídense, cuiden su libertad cristiana, justamente para no ser tropiezo a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y ahí abarca Pablo a toda la humanidad, todas las personas, así que en ese tiempo estaban englobadas en esas tres categorías, ¿no? Así que Pablo dice que debemos morir a nosotros mismos, no por autoflagelación, ¿no? Sino por amor a aquellos por los que Cristo murió. Si Cristo lo hizo por mí, ¿por qué no lo haría yo por los otros? ¿No? A veces decimos, no, ¿por qué yo tendría que dejar esto que me gusta por mi hermano? Bueno, porque Cristo dejó mucho más por ti. Es una sencilla razón. Cristo dejó su vida por ti. ¿Cómo no vas a estar dispuesto a dejar una cosa menor por amor a tu hermano? Es un razonamiento muy egoísta, muy egocéntrico, muy triste. Cristo dejó mucho más por mí. ¿Cómo no voy a estar dispuesto yo a negarme a otras cosas que me gustan con tal de no ser tropiezo a mis hermanos? ¿Sí? Así que nosotros debemos pensar seriamente en nuestras decisiones como cristianos, cómo afectan a los demás, en especial a los nuevos en la fe. Tendemos a vivir nuestra fe de manera muy egoísta, pero la vida cristiana, como Dios la diseñó, es una vida en comunidad, donde me veo exigido a renunciar al yo, ¿sí? Por eso es que la vida en congregación, que es lo que tanto Satanás hizo un gran trabajo, ¿sí? El siglo pasado, para alejar a los creyentes de la iglesia, en realidad. Ver la iglesia como sin importancia, pero vivir en comunidad en una iglesia, sirviendo a los demás, ofreciendo los dones, comprometidos, es autonegación, es vivir la vida de Cristo, ¿sí? Y por eso es que es tan desafiante la vida de iglesia, porque me desafía a morir a mí para pensar en el otro, y por eso es tan serio el asunto cuando en la Biblia nos confrontamos con la Escritura desafiándonos a extendernos a los demás. Lo vamos a ver en el desarrollo de este tema, que es cómo nos relacionamos nosotros con los demás creyentes, ¿sí? Así que debemos ser conscientes nosotros que podemos llegar a ser tropiezo a otros creyentes,
tanto en asuntos que son pecado como también con asuntos que no son pecado. En esos también deberíamos tener cuenta. A veces tomamos decisiones, mantenemos conductas, frecuentamos lugares, usamos tan arbitrariamente nuestro compromiso con las cosas del Señor que podemos llegar a ser un tropiezo no solo a creyentes nuevos, sino también a los inconversos. Bueno, nadie me obliga a ir a la iglesia, dicen algunos creyentes, pero ¿piensas cómo afectará que tú no vayas a las reuniones a otros que te miran? No solo a otros creyentes, sino a los incrédulos que te conocen, que saben que tú adoras a Dios. Ah, mira vos. Entonces adorar a Dios con la iglesia es cosa menor, dirían ellos. Estamos dando una imagen de lo que es el cristianismo con todas esas decisiones que nosotros tomamos día a día con todas las cosas. Así que decidir no poner tropiezo, no ser tropiezo, es un golpe duro contra nuestro egoísmo y nuestro orgullo. Es nuestra muestra de comprensión y consideración. Es preocupación real por la vida espiritual del otro. Así que cuando hay un creyente que dice, voy a tener cuidado con esto, porque sé que puedo lastimar a alguno, está mostrando una gran consideración con los demás. ¿Qué es lo que haría? Cristo. Y este es el sentir de Cristo que debe habitar en cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, nosotros encomendamos la enseñanza de tu palabra a la guía de tu Espíritu. Quebranta tú el corazón duro que resiste la verdad. Deseamos que aquellos que no te conocen aquí puedan ver a Cristo, puedan gustar de la verdad, puedan humillar los corazones ante la autoridad de la Escritura, rendir las vidas. Deseamos, Padre, también nosotros rendirnos cada día a cada mandato de la Escritura para poder manifestar a Cristo. Y deseamos, Padre, que en esta iglesia podamos hacer vivo en nuestras carnes esta realidad, el sentir de Cristo en el trato los unos con los otros. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús.